Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí con el Orgaz. Perdonad si me veis así como un poco que estoy en cubículo muy encerrado, muy atosigado aquí al micrófono y de todo, porque tengo obras. Entonces lo más seguro que en algún momento se ponga en marcha el generador y escuchéis cualquier cosa. No son obras en casa, son obras en la calle porque están asfaltando y arreglando aceras y no sé qué historias. Bueno, en fin, bienvenidas son estas obras porque son necesarias, pero hay que pasar incordio. Y sobre todo los youtubers, cuando tenemos obras cerca, nos ponemos de los nervios porque sale el ruido por todos lados. En cualquier caso, señoras y señores, el nuevo Dior Lord de señor Francis Kurkdjian en la palestra. Lo estuve probando ayer, lo comenté en un directo y la verdad es que cuando di las primeras atomizaciones casi me quedo de espaldas. Pero no por lo bueno, no. Y cuidado porque no es por echar el perfume para atrás ni tirarle al cuello ni nada de eso. Me gusta ser objetivo y decir lo que pienso sobre los perfumes. Y Dios mío de mi vida. Bueno, vamos a ver, señores míos. Esta prueba fue hecha en Marvimundo y el precio, no recuerdo los céntimos, pero son 135 eurazos. A partir de aquí, notas en ristre y son las siguientes: violeta, rosa, lirio de los valles, jazmín y flor de azar del naranjo en este compendio, en este totum revolutum de el señor Francis Kurkdjian. Bien, vamos a ver, no es una fragancia proyectona, no es una fragancia que se haga sentir por todos lados, ni muchísimo menos. Una fragancia muy controlada. Es todo lo contrario de lo que le pasa al precio. El precio está disparadísimo y ella es controladísima. El rendimiento sí que es muy bueno. A mí en piel llegó a las 10 horas, muy suavita, pero llegó a las 10 horas holgadamente, pero súper suave. Con lo cual, a mí el declive real del aroma en piel fue a partir de la 8ª hora, donde ya había que acercarse. Probado y testado en piel. En nada de ropa, todo en piel, y llevaba manga corta y me aticé por todos los brazos, pero bien aplicado. O sea, yo creo que en total me daría como unas 6 atomizaciones entre un brazo y otro. El tío me miraba así como diciendo, porque había un chico en tienda, uy, este me conoció seguro. El caso es que pues se queda corta y ya está. A partir de aquí, es una fragancia altamente sintética. Es una fragancia que creo que debería de haber sido mucho más arriesgada y tener en cuenta también aquello que ya se hizo anteriormente. Porque sin irse a otra historia distinta, fuera de lo que ya no se nos estaba contando dentro de J'adore, tiende a ser quizás un punto de inflexión sin serlo. Es como un quiero y no puedo. O un quiero y no me atrevo. Pero esta no es la cuestión en absoluto. Mirar, voy a meterme en el tajo. Es que por mucho que intente adornar la cosa y esté aquí yo dándole vueltas, va a ser que no. No. Lo he dicho muchísimas veces, creo que a Paquito se le han encogido y no tienen los arrestos de hacer algo realmente rompedor, algo que no sea continuista de lo que ha hecho François Demachy, y aquí estamos en las mismas. Le ha faltado brío, le ha faltado ímpetu. Y no estoy diciendo que hiciera una fragancia completamente distinta a lo que ya es J'adore, pero es que le ha salido algo súper químico. Es una fragancia que además calienta en piel. La evaporación de alcoholes, cuando se asienta en piel, y lo vais a notar, calienta la piel. Térmicamente calienta la piel. Y no creo que eso sea precisamente bueno. En absoluto, calienta la piel y eso no es bueno. Y no es por la evaporación ni por nada, es simplemente porque tiene una serie de agentes que yo noto en lo personal que cuando me la aplico la piel me bullía. Oye, es que te has echado mucho, ¿no? 3 aplicaciones y 3 aplicaciones en piel, ya está a punto. Ese calor se hace molesto.
Y estoy hablando de que no me la eché en la nuca, ¿eh? Me la eché en los brazos porque no quería echármelo en la nuca, porque no me apetecía. Porque una vez que ya aticé en lo que son las muñecas y en el antebrazo y tal, pues ya sabiendo el olor que echaba, pues no me apetecía echármelo encima. O sea, lo tengo muy claro y tengo que ser más franco todavía. Es una fragancia que me apeteciera echármela. Veamos más cosas. Si hay que sumarle mi rechazo a esta fragancia, es precisamente porque al atizármela, si a algo me dio olor, fue a Miss Dior Blooming Bouquet. Son primas hermanas. Llevan declaradas, salvo una nota que creo que es por parte de la Dior, Miss, el guisante. Todo lo demás, absolutamente todo lo comparten. Hasta incluso ese toque y ese deje altamente químico que tiene la fragancia. Es un deje que además pica muchísimo en nariz. Muchísimo. Las dos pican en nariz. Las dos tienen un tramo y un punto durante las 2 primeras horas aproximadamente en las que se vuelven unas fragancias que son incómodas de llevar. Porque no son agradables. No son fragancias bonitas en la salida. A esto hay que sumarle otra más. Y es que antes que estas dos, curiosamente, y Blooming Bouquet no viene reflejada como una creación directa de Courtisan, no. Veamos más cosas. Si hay que sumarle mi rechazo a esta fragancia, es precisamente porque al atizármela, si a algo me dio olor, fue a Miss Dior Blooming Bouquet. Son primas hermanas. Llevan declaradas, salvo una nota que creo que es por parte de la Dior, Miss, el guisante. Todo lo demás, absolutamente todo lo comparten. Hasta incluso ese toque y ese deje altamente químico que tiene la fragancia. Es un deje que además pica muchísimo en nariz. Muchísimo. Las dos pican en nariz. Las dos tienen un tramo y un punto durante las 2 primeras horas aproximadamente en las que se vuelven unas fragancias que son incómodas de llevar. Porque no son agradables. No son fragancias bonitas en la salida. A esto hay que sumarle otra más. Y es que antes que estas dos, curiosamente, y Blooming Bouquet no viene reflejada como una creación directa de Courtisan, no viene, al menos que yo sepa, la nueva L'Or, J'adore, sí que viene firmada. Y es que las conocedoras de la perfumería de Lanvin van a conocer este aroma también y este deje químico que tiene la fragancia, porque Rumeur de Lanvin es así. Y Rumeur de Lanvin es así y es otra de las fragancias que comparten notas, comparten creador por parte de las firmas, que además Lanvin no tiene nada que ver con Dior ni con Louis Vuitton, al menos de momento, pero el deje está. Rumeur tiene un toque de ciruela frutado y cuando va terminando va dando paso a un tono que se ambara gracias al patchouli y al propio ámbar que lleva junto con vainilla. Pero es que esta fragancia lleva exactamente lo mismo, porque también incluyen frutas es que se notan, o sea, es que no se puede obviar que son fragancias que luego cada una tira por un lado, salvo Miss Dior y J'adore L'Or son prácticamente hermanas siamesas, prácticamente. Los dejes olfativos que tienen son auténticamente un escándalo. Quiero que tengáis en cuenta también de que sí, que efectivamente es creación de Francis y todo lo que queramos, pero es que los dejes olfativos son excesivamente parecidos. Podríamos hasta incluso pensar que en la propia formulación ha incluido aldehídos para tener esa sensación picante en la nariz, química.
Porque es que las tienen las tres. Y la pena que yo me he llevado es la falta de reaños que le ha echado. Reaños que se dice aquí en Murcia. Otros que digan lo que les dé la gana. Es decir, voy a hacer un Yador Lore que tenga esa cosa que tienen los Yador, pero que sea original, que sea una fragancia que enamore de verdad. Es que esto no hay por dónde cogerlo. Salvo cuando está ya en la quinta hora, que es cuando se queda más suavita, más relajada. Cuidado que no es una bestia indomable ni nada de eso. O sea, se queda suavita, pero se queda muchísimo más próxima a piel. Y es ahí donde la rosa se vuelve y se torna un poco cremosa. Y se quedan los tonos de rosa dentro de la fragancia. Pero la verdad es que yo cuando... No me esperaba esto, ¿eh? O sea, sabía lo que había porque me lo veía venir. Y están los directos que atestiguan todo lo que he estado diciendo. Todo. Tenemos un toque animálico, por aquello de adentrarme un poco más en lo que es la composición, un toque animálico que va dado por la carnosidad que tiene la flor de azar del naranjo y el jazmín. Se siente con chispa cárnica, o sea, la puedes cortar con un cuchillo. Aquí el jazmín y la flor de azar del naranjo se pueden cortar con un cuchillo y se sienten. Pero cuidado, no es proyectona. Porque yo diga que se sienten y se puede cortar con un cuchillo no significa que tenga una estela de 20.000 metros que ni la tiene, porque esto no lo he dicho tampoco, pero la estela y la proyección, como ya he dicho que es muy recortadita, en la salida sí que vais a tener esos 2 metros, pero como mucho, en 45 minutos se os va abajo, gradualmente, y es que en la segunda hora, ya, bueno, vamos a ver, se va abajo, el secado está hecho en media hora, el secado de esta fragancia está hecho en media hora, y luego a partir de ahí, en la quinta hora ya la tenemos de otra manera y otro rollito y ya tenemos otro feeling con ella. Pero el trago de la atomización hay que pasarlo. Y yo la verdad que para echarme esto y no sentirme cómodo ni a gusto con ella, pues prefiero no echármela ni sufrirla. Porque encima me va a costar tener que gastarme más de 135 euros, que es lo que costaba en la tienda. Y uno no está loco. Lo siento, o sea, o esto realmente te gusta o yo no me gasto. Es que vamos a ver, por Dios, 135 euros me los gasto en un perfume nicho. No me lo gasto en un Dior, lo siento en el alma. Lo siento, no me lo gasto. Me fui a mediodía, no había mucha gente, la verdad. Pero vamos, colas para llevárselas que el stand de Dior estaba vacío. Y habían como unas cuantas botellas, ¿eh? Ojo, cuidado, que no me estoy inventando... Que habían botellas, ¿eh? Habían cajas, mejor dicho. Entonces, para gastarte ese dinero tienes que estar muy seguro o segura de que esto te gusta. Ya la entiendo una fragancia plenamente femenina. Y la puedo entender como una fragancia para bodas, bautizos, comuniones, perfecta para los invitados, para la gente que está implicada directamente en el bodorrio, en el bautizo y tal. No, me gustan otras cositas. Pero para el día a día es una fragancia que puede funcionar bien. Tiene nocturnidad, sí, pero le falta algo y le falta mucho. Aquí Francisco ha sido un auténtico cobarde. Ha ido no sé a lo que ha ido. La verdad es que no entiendo a lo que ha ido. Parto de la base de que no sé quién es la nariz de Blooming Bouquet Miss Dior 2023. Pero yo apostaría que Cell. Los dejes que tienen son muy bestias. Se parecen un montón ambas dos. Ir y comprobarlo. Si es que podéis ir a comprobarlo. Si es que son primas hermanas. Y luego si a esto le sumamos Rumeur, pues ya para qué quieren más. Una decepción que en ninguno de los casos desde este canal puedo recomendar. Lo siento en el alma. Ya sabéis que tenía yo muchas ganas de ver a ver qué hacía Paquito con Dior y esta ha sido la presentación dentro del selectivo Perfumería Pop que hace para la firma y yo me encuentro profundamente decepcionado. Creo que lo siguiente que va a venir va a ser también otra cosa que no va a ser insulsa y que no va a enamorar al público. Esta Lore ya vaticino yo que va a ser un estrellón.
va a ser un estrellón total. No sea un estrellón de las estrellas, sino que va a ser un cataclismo. Que sería realmente la definición que van a tener con esta fragancia. Porque puede tener mucho hype y mucho forofo que le haga la ola a la firma. Lo siento, puedes hacerle la ola a la firma lo que te venga en la real gana. Pero esta fragancia no es una fragancia redonda, no es una fragancia completa. Es un perfume más y mirar, escucharme, es que para eso me voy a Rumeur. Que no sé si quedarán existencias todavía, ya sabemos que Lanvin está reestructurándose, que ya lo han cogido otras gentes, no sé si son indios, chinos o lo que sea, y que están intentando relanzar la firma. Yo no tengo ni idea si quedarán botellas de Rumeur, pero si tenéis alguna duda os vais a Rumeur y os lo aticéis y vais a tener pues unas sensaciones olfativas muy parecidas. No iguales, ojo, cuidado, no iguales, pero muy parecidas. Es que cuando yo digo esto hay que entender muy bien el contexto de lo que estoy diciendo, porque me refiero en cuanto a composición. Son los acordes que suenan en armonía conforme, pues como un músico, tú suenas, haces sonar la orquesta, la banda o lo que te dé la gana y suena al unísono, y ahí es donde te das cuenta de si está afinado o no está afinado, cómo está esto, y esto no está afinado en absoluto. Creo que es una falta de coraje total y que ha ido a afianzar un aroma tirándole hacia la vertiente de la nueva Miss Dior, pero que ya no sirve de precedente dentro de las fragancias de Francis Kurkdjian con Rumeur. Lo siento, tal cual lo estoy diciendo es lo que siento. No ha apostado nada y ha ido también a enmascarar algo con algo que anteriormente ya tenía hecho, Ojito, porque esta fragancia de Dior no es original en él. Esta formulación es una formulación ya anteriormente hecha, reconocida, establecida. Así que ojito con lo que estoy diciendo porque es importante. Está tirando de su histórico de perfumería. Está haciendo o intentando enlazar perfumes. Y creo hasta incluso que podríamos estar asistiendo a un revestimiento de lo que es un J'adore. O un Miss Dior. Esto es completa y absolutamente un revestimiento, que no un twist. Ya sabéis que los twists son productos terminados con los cuales se juega y se saca un producto nuevo. Esto no tiende a twist, pero sí tiende a ser un total y absoluto revestimiento. Creo que Francisco ha cogido la fragancia y ha ido añadiéndole un par de acordes más hasta conseguir lo que quería. Y qué curioso, que lo que quería tiende muy mucho a ser un Miss Dior, Blooming Bouquet, el último, 2023, o un Rumeur de Lanvin, en el cual él también tuvo parte, porque fue la nariz perfumista encargado de ejecutarlo. Falta de coraje, falta de, evidentemente, valor. Creo que la figura de François Demachy está todavía ahí en la división de perfumería. Y posiblemente esté como la mano oculta que se encarga de asesorar. Porque si atendemos a que todas mis sospechas se han ido consumando poco a poco con respecto a François Demachy, y es que realmente él no se ha ido de Louis Vuitton y de hecho le dieron la creación de un perfume de Acqua di Parma para su ejecución. Así que ni se ha ido ni se va a ir. Sigue trabajando para Louis Vuitton y ya está, no hay más. Y no me extrañaría que estuviesen metiendo también el hocico en los trabajillos de Don Paco, de Paquito. Pero bueno, estas son cosas que yo digo bajo la presunción, pero es que la cosa no pinta absolutamente nada bien. Lo siguiente que posiblemente haga con respecto a la perfumería de hombre, pues sea lo mismo, sea una nueva versión de algo que ya hay que no sea nuevo y que nos haga un revestimiento de un perfume, que es lo que ha hecho exactamente con este 135, porque no se merece llamarse J'adore. Está muy por debajo del J'adore original, muy por debajo, muy por debajo. Y me da igual que me lo pongan en funda de oro,
de platino o de lo que sea. Está muy por debajo de la creación original. Y no le hace tampoco, o le hace flaco favor a el trabajo que ha hecho con ella Francis Kurdian. ¿La gente le va a hacer la rosca y la pelota? Sí, lo sé, porque además he estado viendo algún que otro comentario y yo flipo en pepinillos, pero creo que va más de la mano todo esto de pues acólitos que de otra cosa. En fin, señoras y señores, que tampoco hay que decir mucho más, pero quería dejar los puntos sobre las íes bien dejadicos y establecer la premisa de que esto ha sido un fiasco más y que además me recuerda a la temporada que pasó el señor Francis Kurdian con pues el señor Romano Ricci, en cuyos perfumes o en los cuales pues no triunfaron ninguno de los dos. Ninguno de los dos con Juliet Hassagan. Eran socios, luego se separaron, cada uno por su camino, y Romano pues terminó vendiendo a un fondo de inversión pues Juliet Hassagan. Sí que está de perfumista, porque está de perfumista, pero ni pincha ni corta ya. Y con perfumes de una resolución dudosa, me refiero, mal hechos, francamente mal hechos. Esto de vender perfumes y diciendo o decir que son para layering, pues es que aquí hoy va a pillar todo Dios, pues no es de recibo. En fin, señoras y señores, que no hay que darle más vueltas, no apruebo en absoluto esta fragancia, este perfume, este J'adore l'Or. Y por 135 euros, señoras mías o señores, compraros otro producto que no sea esto de verdad, Compraros otra cosa u otras cosas, porque 135 euros, si tiramos al low cost, os va a dar para gastaros los perricas en cosas muy chulas. En cosas muy chulas. Así que pocas cosas más. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Pues ya sabéis, siempre agradecido. Y recordar, pues suscribiros, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales, que os voy a estar profundísimamente agradecido. Y digo suscribiros porque también me da la gana de decir suscribiros. Quien quiera decir suscribiros, que lo diga. Yo digo suscribiros porque me da la gana. Es mi canal y hablo como quiero. Auf Wiedersehen.